Entonces el tema que me correspondió es fuerza muscular y capacidad aeróbica. Bueno, en sí que es un RM, entonces esto significa pues las repeticiones máximas. En sí el RM pues es el peso máximo que vamos a poder levantar una sola vez en un determinado ejercicio, pues realizando la técnica pues de una forma digamos perfecta o adecuada. Digamos que en el RM no vamos a poder ser capaces de alzar digamos ese peso dos veces, sino pues solamente va a ser una vez. Entonces dice que cuanto menos sea el peso, más van a ser las repeticiones máximas. Entonces bueno, acá tengo como un ejemplo y dice que bueno, si leemos 5 RM es porque con ese peso X vamos a poder realizar 5 repeticiones, pero pues si subimos ese peso las repeticiones máximas van a descender. Por ello existe una relación inversa entre carga y RM. A más peso, entonces pues menos repeticiones máximas. Bueno, para calcular el RM hay dos formas, una que es directa y una indirecta. Entonces la indirecta decía que era como para sujetos no entrenados o habituados al entrenamiento con resistencias digamos ahí nos mencionaban a 4 como autores, personas, que era Lander, Blinsky, Connor y Appler. Entonces Lander tiene pues su propia fórmula, que es un RM es igual a 101,3 menos 2,671,23 por el número de repeticiones que va a hacer la persona, o sea, hasta el fallo. Hasta el fallo quiere decir hasta cuando la persona ya, o sea, no puede hacer más, digamos, levantamientos, por decirlo así. Entonces hasta ahí se cuentan ese número de repeticiones que la persona haga. Blinsky es un RM igual a 102,78 menos 2,78 por el número de repeticiones hasta el fallo. Connor entonces es un RM igual a 0,025 por el peso levantado y por el número de repeticiones hasta el fallo más el peso pues que se levanta. Y Apley es un RM igual al peso levantado por 0,033 por el número de repeticiones hasta el fallo más el peso levantado. Bueno, nos decían que la fórmula de Blinsky digamos que era más precisa cuando se ejecutaban menos de 10 repeticiones, y la de Apley era cuando se hacían más de 10 repeticiones. Bueno, acá tengo unos ejemplos. Entonces aquí pues con más de 10 repeticiones. Acá tenemos la fórmula con más de 10 repeticiones. Entonces bueno, como ya lo he dicho, un RM es igual al peso por 0,033 por las repeticiones hasta el fallo. Y entonces el ejemplo dice, si levantamos un press de banca de 20 kilogramos, se hacen 14 repeticiones. Entonces para hallar el RM, entonces ponemos pues el peso, que fueron 20, por el número pues que nos muestra la fórmula, y por las repeticiones pues que se hacen hasta el fallo, ¿sí? Más el peso nuevamente, que esto va a dar 29,324, es decir, aproximadamente 30 kilogramos. Dentro de este ejercicio entonces es con menos de 10 repeticiones. Entonces dice, si levantamos un press de banca de 30 kilogramos y se hacen 5 repeticiones, entonces el IRM va a ser, un RM va a ser igual a 30 sobre 1,0278, que es el valor que nos muestra acá la fórmula, menos pues el otro valor que nos muestra 0,0278 por las 5 repeticiones pues que hace la persona. Esto nos da un valor de 33,75, lo cual pues se va a aproximar a 34 kilogramos. Otro es, bueno, no sé si quieran hacerlo de pronto, no mucho. Sí. Entonces si quieren copiar
como el ítem. O sea, planteándolo en forma de problema, ¿sí? No nos enseñes la respuesta, incluso puedes partir de otros valores, ¿sí? Bueno, entonces esos valores ya vienen establecidos ahí. Los de las fórmulas. Sí, o sea, cada autor tiene su fórmula. Y yo lo que te sugiero es, plantea un problema, tú vas a decir cuántas repeticiones hizo la persona, cuántos kilogramos levantó y pones las fórmulas de atrás y cada quien hace la resolución del problema. Eso iba a ser. Entonces, una persona que realiza 10 repeticiones al fallo con 80 kilogramos. Y acá tenemos las fórmulas. Entonces acá, esta es una, la de Lander, esta es la de Blinsky, Connor y Apple. Recuerden que por acá había dicho, aquí en esta parte ha dicho que digamos que recomendaban cuando eran menos de 10 repeticiones una fórmula y cuando eran más de 10 repeticiones otra fórmula. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Entienden? Sí, si quieres, y ahí abajo dice... Te propongo algo, pon un número que no sea igual a 10, porque puedes generar confusión. Sí, porque puedes poner 9, puedes poner 12. Bueno, entonces 15. Sí, está estándar, 15. ¿Cuánto les dio? 120. ¿Sí? Toca tener en cuenta lo que usted nos estaba diciendo de cuando es menor a 10 repeticiones, qué fórmula hay que usar, y cuando es mayor a 10 repeticiones, qué fórmula hay que usar, porque ahí está el... Exacto, ya el valor cambiaría un poco. Y bueno, los ejemplos. Entonces, bueno, tenemos el cálculo directo, que este pues dice que es más como para deportistas entrenados. Bueno, en este hay dos autores, dos protocolos. Uno es de Necleiro y Figueroa, que dice que pues primero hay que estimar el peso máximo a levantar. Y pues dice que antes de comenzar el test hay que estimar el RM que se podría pues alcanzar. Ese valor va a constituir el punto de partida para organizar el protocolo de evaluación, en el que pues la primera serie se realiza con un peso cercano al 30% de un RM. Para permitir una acción de fuerza explosiva, una vez se estima el peso, se va a determinar pues el peso inicial, calculando el 30% de este valor del RM.
Bueno, como segundo punto decía que había que decidir el número de series totales a realizar. Esta se determinaba realizando de 8 a 2 series, de las cuales la primera y la segunda serie se iban a realizar con pesos ligeros del 35 o 40 al 50%. La tercera y cuarta serie con pesos medios entre el 55 y el 65%. La quinta y sexta serie iba a ser con pesos medios altos entre el 70 y el 80%. La séptima y la octava serie con pesos casi máximos y máximos entre el 85 y el 95, 85 y 95 o 100%. Dentro de la tercera decía que había que establecer pues el peso inicial y pues primero se hallaba la relación de un RM estimada sobre el peso pues del sujeto. Luego, si la relación era menor o igual a 1, el peso inicial iba a ser del 30% de un RM estimado. Y decía que si la relación era mayor a 1 y menor que 3, entonces el peso inicial iba a ser igual al 30% de un RM estimado. Y por un RM estimada sobre pues el peso del sujeto. Como cuarto decía que, cuarta D, decía que en especialidades con mucha demanda de fuerza, en la que la relación de un RM estimada sobre el peso del sujeto era mayor a 3, entonces el peso inicial iba a ser 2/3 de un RM estimado. Entonces acá luego como cuarto decía calcular el valor de kilogramos. Ahí decía que un KISS era igual a un RM estimado menos el peso inicial sobre el número de series totales menos 1. Entonces un ejemplo es un sujeto que tiene un valor de un RM de 300 kilogramos y que pese 110. Entonces, ¿qué pasó? Ponle continúa grabando. ¿Sí? Bueno, entonces digamos que un sujeto que tiene un valor de un RM de 300 kilogramos y que pese 110, entonces según la fórmula, entonces vamos a el RM estimado que son 300 kilogramos sobre pues el peso inicial pues de la persona. Esto va a dar 300 sobre 110 va a dar 2,72. Como la relación es mayor que 1 y menor que 3, que es lo que está acá, lo que se había leído antes, entonces es mayor a 1 y menor que 3, entonces el peso inicial va a ser del 30% del RM. El 30% entonces dice que es un RM estimado de 90 kilogramos. Este 90 kilogramos sale de 300 por el 30%, entonces nos va a dar los 90 kilogramos y esto pues se va a multiplicar por el valor que nos ha dado anteriormente, que era de dividir 300 sobre 110, y esto nos va a dar un resultado de 244,8. Entonces para finalizar el KISS entonces va a dar 300 menos 244, que es el valor que nos dio acá, va a dar 56, ¿sí? Menos 8, que me perdí. Perdón, se me olvidó. Menos 8, que son las series totales, y pues menos 1 menos 1 que es pues lo que nos indica la fórmula. Entonces esto nos va a dar 7 al realizar pues 300 el 56 menos 7 56. Bueno, al realizar esto 300 menos 244 va a dar 56 menos 8 menos 1 igual a 7, entonces esto nos va a dar un total de 8. Sí, no, 8. Empecemos, vamos a tratar de hacer preguntas como concretas. ¿Qué es el KISS? ¿Qué es el KISS? El KISS
Estamos tratando en esta parte de establecer los kilogramos que se le va a colocar a la persona con base a el RM, con base a qué más, al peso de la persona. Y las series pues que y tomar la decisión de si es el cociente entre el RM y el peso es menor o igual a 1 o entre 1 y 3 o digamos con el mayor a 3. Mayor a 3, ok. Mayor a 3. Y entonces, en este ejemplo, ¿esto es otro ejemplo o es otra información? Esto va incluido dentro, o sea, como dentro del protocolo. Del protocolo. Okay. Sí, y ahora esta es una fórmula que no sabemos qué es, pero es el KIES. KIES, sí. Un RM, ¿qué es el KIES? No sabemos qué es. No un RM estimado menos el peso inicial entre el número de series totales menos 1. Eso nos va a dar kilogramos, ¿sí? Se me fue la batería. ¿Para revisar la operación? No, para el KIES, para ver si conseguíamos que era KIES. ¿Alguna otra pregunta de lo que va hasta ahora? ¿Algo que quieran saber? ¿Algo que no entienden? Bien, yo voy hablando mientras tú vas buscando el KIES, o alguien va buscando el KIES. Una de las cosas importantes para certificar el RM es saber la velocidad de la ejecución. Eso es una de las cosas que mejora la fiabilidad de la medida del RM, ¿sí? Es decir, si tú tienes una persona, no sé si alguna vez, cuándo fue la última vez que hicieron un ejercicio, pero cuando hacen peso con un ejercicio, cuando usted se está agotando, antes de agotarse usted empieza a mover el peso con una velocidad menor. Y ya digamos que ese sería un indicador de que ya pasaste, digamos, el número de repeticiones óptima para calcular. O sea, hay fórmulas que no solamente toman en cuenta el peso de la persona y el peso levantado, las repeticiones realizadas, sino que además toman en cuenta la velocidad de la ejecución y te piden que hagas el movimiento con una velocidad específica. Entonces cuando empiezas a bajar la velocidad, ya no cuenta, esa repetición no cuenta. ¿No? Que sería una forma de mejorar la fiabilidad de la medición del RM. ¿Seguimos? ¿O conseguiste? No, profe, no tengo internet. Queda pendiente de eso. Bueno, luego decía que había que llevar a cabo las series pues con los kilos planificados hasta llegar a la zona de máximo, donde deben realizarse pues ajustes finos hasta con la carga que el sujeto es capaz de levantar. Pues una sola vez. Las pausas entre las series deben incrementar progresivamente de 2 a 5 minutos. Las repeticiones por serie van a disminuir progresivamente de 3 a 1. Ya. Las pausas entre series se incrementan progresivamente de 2 a 5 minutos. Llevar a cabo la serie con los kilos planificados hasta llegar a la zona máxima, donde deben realizarse ajustes finos para dar con la carga de las pausas. Es decir, mientras más peso levanta la persona, mayor pausa tiene, ¿sí? Y eso es muy lógico cuando uno está trabajando con cargas bajas, uno hace pausas más chiquitas, pero a medida que te acercas al RM tienes que hacer pausas extremadamente largas para recuperar la fibra muscular y la capacidad de volver a generar carga. ¿Okay? Bueno, mencionaban otro protocolo que era el de Casas. Este tenía 6 fases. Entre la fase 1 el objetivo era entrada en calor general por medio de ejercicios cardiovasculares y de movilidad articular y flexibilidad. Esto iba a durar un tiempo de 5 a 10 minutos. La fase 2, entonces el objetivo era una fase específica y aplicativa
el medio era de 6 pues a 8 repeticiones con el 40-60% del peso supuestamente máximo, y el tiempo descansaba 1 minuto. En la fase 3 el objetivo era preparación articular y fibrilar específica, con un medio de 3 a 5 repeticiones con el 70 al 80% del peso estimado teórico y con velocidad creciente. El tiempo era 3 minutos de pausa. La fase 4, el objetivo era de preparación neuromuscular específica. El medio era aumento de peso cercano al máximo de 85 al 90% del peso estimado teórico que realizando las dos repeticiones. Y el tiempo en que se descansara de 3 a 5 minutos. En la fase 5 el objetivo era de máxima activación neuromuscular con el medio con un peso cercano al 95% del peso teórico. Se le indica al sujeto pues que realice una repetición y el tiempo de descanso era de 1 a 2 minutos. En la fase 6 el objetivo era búsqueda del peso máximo y el medio era aplicando una carga del 100% que determinaba el peso máximo de un RM. Este se puede realizar de 3 a 5 intentos hasta pues al final afinar el máximo, y el tiempo, el descanso era entre los intentos de 3 a 5 minutos. Bueno, ahí hay algo que no pareciera tener tanto sentido, porque en la fase 4 y la 6 el tiempo es de 3 a 5 y en la fase 5 es de 1 a 2. Deberían ser los tiempos iguales, porque si estamos trabajando con cargas cercanas al RM, el músculo necesita mucho tiempo para reponerse. Entonces no tiene sentido que la fase 4 reposes 3 a 5 y la fase 5, que tiene más carga, sea menos tiempo. Ahí quizás hay un error en la transcripción. Buenas tardes. Bueno, por acá entonces el profe ha puesto como una pregunta, que si una persona hacía 5 repeticiones con 30 kilogramos de press de pecho, ¿cuánto iba a ser pues un RM? Entonces, bueno, yo lo tomé con la fórmula de Cono, ya que pues hace 5 repeticiones, y entonces puse como un RM 0,025, que es la fórmula del peso levantado por el número de repeticiones hasta el fallo más el peso levantado. Entonces, como acá nos decía que 5 repeticiones, entonces era un RM que era pues la fórmula, que es 0,025 por 30 kilogramos, que es lo que nos dice acá el ejercicio, por el número de repeticiones hasta el fallo, que sería pues 5 en este caso, más pues el peso levantado, que sería nuevamente 30 kilogramos. Entonces esto nos da 30 por 5 da 150. Entonces 0,025 por 50 más pues el peso, que son 30 kilogramos. Entonces este nos daría un RM, sería igual a 33,75, aproximándolo nos daría pues 34 kilogramos. Dense cuenta que la diferencia entre 5 RM y 1 RM no es tanta, ¿sí? 5 RM aquí son 30 y 1 RM es 34. Quiere decir que cuando te acercas al 1 RM, cada pesito, cada kilito que le pones a esa máquina cuenta mucho. Entonces digamos que a la medida que uno se va acercando al RM, los aumentos de carga son más pequeños, ¿no? Tiene que ser más pequeño. Pareciera, incluso, echa un poquito para atrás la fórmula. A ver, no, esa está bien, esa está bien. Tiene una relación, a ver, el peso por el número de repeticiones más peso levantado. No es una relación lineal. O sea, es decir, número de repeticiones por el peso más el peso levantado. Entonces es una relación lineal con respecto al número de repeticiones. Mientras más repeticiones, más RM, y mientras más peso, pues más RM también, una relación lineal. Bueno, el efecto de la velocidad del RM
Bueno, pues como tal encontré un artículo en el que decía que según González y otros en el 2011, pues decían que a menor velocidad iba a haber una pérdida de producción de amoníaco y lactato, y que si se conocía, pues que era, digamos, pues importante conocer la pérdida de velocidad, porque este podía pues evitar, limitar la fatiga no deseada. ¿Entienden esa parte? Vamos a tratar de leerla y entenderla juntos, ¿sí? Bueno, entonces, Ciertos estudios han demostrado que existe un aumento de la producción de amonio y lactato a partir de cierta pérdida de velocidad de ejecución. Por tanto, conocer la pérdida de la velocidad de ejecución, lo cual permite evitar y limitar la fatiga no deseada a la máxima velocidad posible de ejecución, permite obtener los mayores beneficios que dicha resistencia nos puede dar, salvo contados casos. Yo creo que aquí están hablando de lo que yo estaba hablando antes, es decir, que la velocidad se usa, digamos, para el cálculo del RM, o sea, puede ser una forma de aumentar la fiabilidad del cálculo del RM. Cuando empezamos a ver que la persona pierde la velocidad de la ejecución, estamos en presencia de una persona que ya llegó al fallo de la resistencia. sí. Vale. ¿Sigue o ya termina? Sí, no, sino que pues no sé, o sea, yo lo veo como, O sea, digamos que todo eso lo da como resumido, como, A ver. pero no sé Sí, si sí. esté bien. Entonces decía que, o sea, que en sí nos dicen que la velocidad tiene un efecto importante en la resistencia máxima, pues debido a que si hay pérdida de velocidad, se va a producir un aumento de la producción de lactato y amonio, y que es importante conocer la pérdida de velocidad, porque pues esto va a permitir evitar y limitar la fatiga no deseada. Claro. Fíjate que entonces aquí te hablan que la velocidad te va a aumentar. Si tú piensas a baja velocidad, aquí plantean que aumenta la cantidad de lactato, que en teoría está relacionado con la sensación de esfuerzo y fatiga, ¿no? Entonces, aquí digamos que uno pudiera dar apoyo aquí al tema de que no es necesario ir al fallo absoluto en el entrenamiento de fuerza. Yo puedo empezar a parar cuando la velocidad se baja, ¿sí? Para evitar una fatiga indeseada o una sensación de dolor post ejercicio. Pudiera ser útil hacer la prescripción del ejercicio no solamente con el cálculo del RM, sino diciendo, bueno, cuando tu velocidad baje, para, el ejercicio para ahí. Pudiera ser una forma de reducir la cantidad de lactato generado. Bueno, pues acá traen un video, no sé, Sí. de pronto les puede aclarar un poquito más. Toca darle clic. Eso. Ay, no. Sí, sí, quitarle ¿Cómo quito esa cosita? No, que no tiene que ver con eso. Creo que ¿No? Bueno, vamos a hacer un parado de la grabación. ¿Será que al darle? Ah, mira acá. Ahí está. Ahí está. Ok, no sé si sigue grabando o no. Ah, pero de pronto como está conectado a esto no se va a escuchar. ¿Cómo está conectado el micrófono? Sin duda. Vamos a continuar grabando. El micrófono de la computadora. Seguimos con capacidad aeróbica. Entonces, pues capacidad aeróbica, entonces se puede medir con el Senior Fitness Test, que puede realizarse en personas con diferentes edades entre 60 y 94 años, y niveles de capacidad de física y funcional, ya que esta batería cubre pues un amplio rango de capacidad funcional, desde los más frágiles hasta pues, los élite.
Bueno, el Senior Fitness Test, pues es un test, como lo dice ahí, en el cual pues tiene, digamos, como varios ítems, que uno es de levantarse, sentarse y levantarse de una silla, el otro es hacer flexiones de brazo, el otro es hacer una marcha de 2 minutos, flexión de tronco en silla, juntar las manos tras la espalda, levantarse, caminar y volverse a sentar, y el test de caminar 6 minutos. Pero entonces si se hace la marcha de 2 minutos, pues se va a omitir la caminata de 6 minutos. Bueno, pues había como cada paso, pero pues puedes leer como tal el objetivo. Entonces el objetivo de levantarse y sentarse en una silla, pues va a ser evaluar la fuerza del tren inferior. Bueno, ahí está el procedimiento, la puntuación y las normas de seguridad. No sé si sea necesario cada uno. ¿Cuántas repeticiones va este test de levantarse de la silla? ¿Cuántas repeticiones? No dice como tal. Pues dice que el participante comienza sentado en medio de la silla con la espalda recta, pies apoyados, brazos cruzados en el pecho. Desde esta posición, a la señal, el participante deberá levantarse completamente y volver a la posición inicial el mayor número de veces posible durante 30 segundos. Pues como tal eso. El número total de veces de que se levante y se siente de la silla durante 30 segundos. Si al finalizar el ejercicio el paciente ha completado la mitad o más del movimiento de levantarse y sentarse, se contará como completo. Pues eso. ¿Sí? Entonces el test se basa en el número de repeticiones que hace la persona en 30 segundos. ¿Sí? Sí, señor. Pero no tiene una puntuación, o sea, sí. Ajá. ¿Cuál sería la puntuación? ¿Pobre? ¿Cómo lo clasificaría? ¿El punto de corte? Si en 30 segundos hizo, digamos, 10 repeticiones, ¿qué puntuación sea? O si hizo en 30 segundos 2, ¿qué puntuación sea? Pues como tal ahí dice, o sea, ahí como que según el formato decía como que anotaba el primer intento y el segundo, pero pues no vi como tal la puntuación que también. En el de flexión de brazo, entonces evalúa la fuerza del tren superior, igual durante 30 segundos y ya. O sea, hay como tal la puntuación, dices que es el número total de las veces que va a flexionar y extender pues durante los 30 segundos. Igual se va a comparar el otro. ¿Kilogramos es la pesa? No, pues ahí habría que pues calcular el... No, yo diría que debe ser un estándar, porque si tú lo que estás contando es el número de repeticiones y no el peso, tiene que ser un estándar. Ahí estaba diciéndole la puntuación, profe. Sí, que si por al eso. finalizar el ejercicio el participante ha completado la mitad o más del movimiento de flexión y extensión del brazo, se O sea, dices contará que se como cuenta completa. completa. Pero o sea, hay como tal para puntuar es las veces que haga el ejercicio en los 30 segundos. Claro, pero tiene que haber un punto de corte para establecer personas normales o... Bueno, sí, porque dice que ha completado la mitad, pero no dice cuál es como el valor normal, la mitad, para definirlo como completo. Y los kilogramos, faltarían esas dos cosas, el punto de corte y los kilogramos. Bueno, el test de caminar 6 minutos, pues evalúa la resistencia aeróbica. El de 2 minutos de marcha evalúa pues también igual la resistencia aeróbica. Test de flexión de tronco en silla, va a evaluar la flexibilidad del tren inferior, principalmente de bíceps femoral. El de juntar las manos tras la espalda, va a evaluar flexibilidad del tren superior, principalmente de los hombros. El test de levantarse y caminar y volverse a sentar, va a evaluar la agilidad y el equilibrio dinámico pues que tenga la persona. En el peso y talla pues se va a valorar el índice de masa corporal y pues acá son otros test en los cuales pues con los cuales se va a poder, digamos, evaluar
pues las pruebas la capacidad aeróbica. Uno de los test es Rockport, que va a evaluar el desarrollo de la componente de VO2 máximo. Las variables que va a utilizar esta es la edad, tiempo, el peso y sexo. Este está dirigido a hombres y mujeres entre 20 y 79 años. Tiene su propia fórmula, que es VO2 máximo igual a 132,853 menos 0.3877 por la edad pues de la persona, más 6.3150 por el sexo, menos 3.2649 por el tiempo, menos 0.1565 por la frecuencia cardíaca pues, de la persona. Otras es el escalón de Harvard, que mide la capacidad y resistencia aeróbica máxima. Las variables son altura y tiempo. Está dirigido pues a toda la población. Este consiste en subir y bajar pues una plataforma 30 veces por minuto al ritmo del ¿cómo se llama ese? Metrónomo. Del metrónomo. Y la de Cooper, que pues también va a medir la capacidad aeróbica. Este tiene unas variables de distancia, tiempo, género y edad. Está dirigido a toda la población y pues debe recorrer la mayor distancia posible en 12 minutos. Y se va a registrar pues el número de metros que se recorren. También está encontré una batería pues que está pues prácticamente encerrando pues casi todo, que se llama la batería BCF, que es batería de capacidades físicas. Este está orientado pues a los ancianos, al adulto mayor, y digamos que es un conjunto de 4 tests, que son el equilibrio monopodal, la velocidad de marcha en 4 metros a paso normal, levantarse de una silla 5 veces, que pues ya lo había mencionado, y time up. Y eso sería. Bien, ok, entonces quedan tareas. ¿Puedes agacharme? Entonces lo que a mí me correspondió fue osteoartrosis, manejada desde un artículo que se llamaba El ejercicio es seguro y efectivo en la artrosis. Bueno, ¿qué es la osteoartrosis? Es el resultado de factores mecánicos y biológicos que desestabilizan la matriz extracelular del cartílago y del ¿Pues todavía aquí? Ole, pues deje la gira. No comimos. Bueno, a ti lo creo, pero a ella no. También. Bueno, entre los factores de riesgo encontramos la obesidad. Decía que como tal no hay un estudio que especifique que es un factor de riesgo, pero se considera que al tener un mayor nivel de peso puede ejercer presiones sobre las articulaciones, provocando un desgaste del cartílago. Cuando dices que no hay un estudio es porque lo buscaste y no conseguiste el estudio. Un artículo. ¿Qué cosa? Pero cuando tú dices que la obesidad es riesgo de factor de la osteoartritis, sí. O sea que era considerable, cuando lo como tal afirman, no había un estudio que... ¿y eso quién lo decía? Un artículo, pero no, ¿Qué artículo? esto al final referencia. Ya, ok. Bueno, entre la ocupación y la actividad, entonces, como dice el nombre, actividades que tengan una... Impacto. Sí, que eso sí no está demostrado. En eso yo sí te puedo decir, yo he buscado, no hay evidencia en torno a que la actividad genera artrosis. Muchas cosas que se piensan que generan artrosis no generan artrosis. Pero como ejercicios repetitivos. Sí, pues no. No, por ejemplo, he leído varios estudios que han dicho que trotar no genera, con estudios por supuesto de tipo retrospectivo, quienes han corrido, quienes tienen artrosis, quienes no tienen artrosis, no logran demostrar que por lo menos el trote, que es una de las cosas que la gente piensa que puede generar artrosis en rodilla, no lo demuestran, no lo logran demostrar. Pero con la obesidad sí hay, yo leí un par de artículos, por lo menos la obesidad en rodilla, yo leí un artículo que hablaba, no me acuerdo del tipo de estudio, no sé si era un estudio de caso control, pero era un estudio que demostraba que en niños obesos había mayor incidencia de dolor por patela, o sea, de condromalasias, de dolor de rodilla anterior. O sea, yo tengo mi impresión con los artículos que he leído es que la obesidad sí tiene relación con dolor de rodilla
Y el tipo de actividad, el nivel de actividad, artrosis a largo plazo, ¿No? yo diría que no. Todavía no me he topado con el primer artículo. Bueno, la densidad mineral ósea, entonces entre menos sea la densidad mineral ósea puede provocar mayor riesgo de una osteoartrosis. El sexo es más común en mujeres que en hombres, pero en cuanto a la osteoartrosis de rodilla es más común en mujeres y osteoartrosis de cadera es más común en los hombres. La edad como tal no hay una, o sea, esta patología se puede dar en varias edades, desde jóvenes hasta adultos, pero es más frecuente en personas desde los 50 años. ¿Qué es lo que decías de que en mujeres da cuál, rodilla o cadera? Rodilla. Hombre, cadera. Bueno, entre las manifestaciones clínicas encontramos dolor, que es el síntoma como más frecuente y se localiza a nivel de la articulación. Cuando hasta ahora empieza la patología, el dolor disminuye cuando se encuentra en reposo, y ya cuando empieza a progresar, el dolor se encuentra presente tanto en reposo como al movimiento. La rigidez articular aparece después de un periodo de inactividad y puede también provocar una rigidez matutina, que era como rigidez articular acompañada de dolor. Y esto pues, estas dos, tanto el dolor como la rigidez articular, pueden provocar una incapacidad funcional, porque las personas consideran que, bueno, cuando hay dolor o rigidez, las personas dejan de realizar este tipo de actividades. Bueno, en mitos sobre la osteoartrosis, entonces se considera que las personas que viven en climas fríos o húmedos tienden a padecer esta enfermedad, pero pues no hay estudios que confirmen esto. Por otro lado, las personas que sufren de osteoartrosis tienden a tener más dolor cuando se encuentran en climas fríos. El cartílago de tiburón, donde tiene la artrosis, tampoco hay algo que demuestre eso. La artrosis es un problema de personas de tercera edad, entonces, como lo decía antes, no solo se da en adultos mayores, sino también se puede dar en personas jóvenes. No se puede realizar actividad física, es el mito creo que más grande. Entre mayor actividad física se realice, es mejor para estas personas. Sirve más que las cirugías y que los analgésicos que ellos toman. Y la artrosis se cura con remedios caseros, entonces también es falso. En ocasiones estos remedios pueden servir de manera paliativa, o sea, para disminuir dolor e inflamación, pero no cura como tal la patología. Bueno, en cuanto al ejercicio, hablaba de la caminata, que es un ejercicio como básico y que ellos pueden realizar. Decía que lo recomendado era 10.000 pasos por día, pero hay personas como que no llegan hasta este tope, entonces lo que habían hecho era como un punto de referencia, más de 6.000 pasos al día. Pero entonces tampoco lo que buscaban con esta caminata era que las personas se aburrieran o lo que presentaran dolor dejaran de hacerlo, debido a que era positivo. Entonces el hecho de realizar una mínima cantidad de pasos, ya sea mayor a 2.000 pasos, es positiva y tiene efectos beneficiosos en esta patología. Los ejercicios neuromusculares también favorecen a estos déficits y no tienen efectos adversos graves para las personas que sufren de osteoartrosis de cadera y rodilla. Investigaciones previas sugieren que las personas que sufren de osteoartrosis de cadera y rodilla tienen déficits en agudeza propioceptiva, fuerza muscular y capacidad para estabilizar la articulación. Entonces, lo conveniente es realizar ejercicios para fortalecer todo esto. Y la terapia de ejercicio acuático, aunque es más factible o tiene mejores resultados la de ejercicios terrestres, el acuático es recomendado para personas que presentan un dolor crónico. Y acá son como ejemplos de ejercicios neurodinámicos que referenciaba el artículo. Bueno, la importancia de la actividad física y la terapia del ejercicio. Pudiéramos regresar antes, ahí sí me gustaría corregirlo una vez. Estos no son ejercicios neurodinámicos, son ejercicios que pudieran ser llamados neuromusculares o de coordinación o de control de coordinación, pero ni de broma neurodinamicos. ¿Por qué no neurodinamicos? Neurodinamicos es cualquier ejercicio que estimula el deslizamiento o la tensión del nervio, ¿sí?
no estoy diciendo que esta persona se está moviendo y no se están moviendo los nervios, o sea, es imposible no moverse y no mover los nervios, pero digamos que esos no son los típicos ejercicios para movilizar el nervio. Para movilizar el nervio pueden hacer cosas parecidas a la segue o parecidas al SLOM, parecidas a los test del nervio mediano. Esos son ejercicios neurodinámicos. Estos son ejercicios, quizás es una traducción que salió rara. No, me equivoqué yo. Ok, es neuromuscular, pero no neurodinámico. ¿Ok? Bien, sigue. Bueno, la importancia de la actividad física y la terapia de ejercicio en la salud general. Habla de enfermedades cardiovasculares, como tal no es que la osteoartrosis produzca enfermedades, o sea, que a lo que da osteoartrosis se produce enfermedades cardiovasculares, sino como las personas dejan de realizar actividad física debido al dolor o la rigidez articular, entonces puede llegar a provocar este tipo de enfermedades. Entonces, por esto es beneficioso realizar la actividad física. Lo mismo con la cognición y salud neuropsiquiátrica, entonces a lo que se disminuye la actividad física, hay una disminución gradual de las habilidades mentales y afecta el razonamiento, la memoria y otras funciones cognitivas. La salud mental, entonces la actividad física reduce los síntomas de ansiedad en personas con enfermedades crónicas y mejora los síntomas asociados al estrés psicológico y la depresión. Bueno, en cuanto al número total de sesiones y de supervisión, hablando de la supervisión de las sesiones de terapia con ejercicio pueden ser particularmente importantes, debido a que el terapeuta puede como cambiar el tipo de ejercicio dependiendo la persona en la que se encuentra, ¿sí? O sea, no para todos puede presentar el mismo tipo de dolor o las mismas características, entonces para regular esto y para proporcionar educación sobre las expectativas con respecto al dolor durante otras actividades. Bueno, el número de sesiones, lo normal sería de 4 a 12 semanas y para personas que ya presentan déficits de fuerza muscular y atrofia muscular es conveniente realizar el ejercicio mayor a 12 semanas. Bueno, frecuencia, duración de las sesiones y terapia de ejercicio. Lo recomendable es 2 sesiones por semana, dos adicionales, esas las realizan ellos en casa. La duración de cada sesión debe ser de 30 a 60 minutos y 2 a 4 series con 8 y 12 repeticiones. Y en cuanto a la conclusión, entonces pues la importancia de promover la terapia de ejercicios y la actividad física como tratamientos de primera línea que se ofrecen a todas las personas con osteoartrosis de cadera y de rodilla. Y había otra parte que decía como, yo qué le diría a mi usuario, a mi paciente con este tipo de patología. Entonces como educar y darles a conocer, o sea, como les decía, un mito es que la actividad física ellos no la pueden realizar por tener osteoartrosis, entonces comunicarles la importancia de la actividad física. Es comprobado que la actividad física es incluso mejor que las operaciones o que los analgésicos. Sí pueden llegar a presentar dolor realizando los ejercicios, pero es un dolor no un dolor irritante, y cuando hay dolor irritante se puede dar reposo de 2 a 3 semanas, pero digamos se realiza la actividad física y obvio las primeras sesiones va a haber dolor, pero a medida que que se sigue aumentando las sesiones, esto va disminuyendo. ¿Pregunta? ¿Listo para Wii? ¿Cómo más, profe? ¿Más qué? No, otro Wii no. Ok. Ok. ¿De cuál? Bueno, te lo Ok, algunos comentarios breves. Sugerencias sobre, o sea, el ritmo estuvo bien, conciso, rápido, seguridad al hablar, todo eso es bueno. Sugerencias para mejorar, en general les va a pasar a todas, porque no es costumbre. Cada vez que usted cite en una página el artículo, no importa que sea el mismo artículo, o si usted agarró y buscó otro artículo, lo cita en la misma presentación. Siempre acostúmbrese, es como tener normas de etiqueta.
no haga las normas etiquetas solamente en una cena elegante, o sea, hágala en cualquier momento. Si usted está en una reunión con amigas, pues igual mantenga las normas etiquetas. ¿Cuáles son las normas etiquetas cuando usted no está presentando evidencia, artículos, información? Citar, referenciar, siempre. ¿Okay? Aparte de lo que tú mencionas, que la ortostitis va a tener alteración en la estabilidad, en la propiocepción, en la fuerza muscular. Una de las cosas que se altera en la osteoartritis, sobre todo de rodilla, son los test neurales, los que mencionaste sin querer mencionarse, sin querer mencionarlo. Por ejemplo, el test, así como conocen el test de Sloan, el test de la Segue, el test de nervio femoral, que es un test que se parece como el estiramiento del cuádriceps, pero flexionas toda la columna lumbar. Es un test, el test del nervio femoral sale positivo en las personas, mucho más positivo que en poblaciones normales. O sea, entonces se habla de que en la osteoartritis también hay un proceso de sensibilización del sistema nervioso. Van a tener test positivos, como, qué sé yo, como si... Recuerden que los test neurales no diagnostican radiculopatía. Muchas compañeras de ustedes, yo he visto muchos estudiantes que creen que los test neurodinámicos diagnostican la radiculopatía. No diagnostican radiculopatía. Lo que diagnostican es que no tiene radiculopatía. Cuando sale negativo quiere decir que no tiene radiculopatía. ¿Cómo diagnostico una radiculopatía? Con examen neurológico. ¿Sí? No sé por qué a veces como que eso no queda como muy claro, pero lo aclaro por si acaso. Estuvo muy bien lo que mencionaste de la disminución de la densidad mineral ósea y el riesgo de la osteoartritis. Esa relación está muy buena. Y el dolor no debe ser irritativo, o sea, tú puedes tener dolor durante, pero idealmente no un dolor post ejercicio, ¿okay? Por lo menos no un dolor irritativo. ¿Sí? Ese sería como el escenario ideal. Y por supuesto que vas a trabajar con el elemento emocional y cognitivo de la persona, y vas a trabajar con dos cosas: la kinesiofobia, el miedo a moverse, y la catastrofización, que es imaginar cosas muy feas de lo que te está pasando. Imaginar que el hueso está como todo... Cuando ellos hablan, los pacientes hablan, usan expresiones como muy fuertes, ¿no? Pero ya es que ya no tengo nada ahí, está chocando hueso con hueso. O sea, digamos que los pacientes pueden usar imágenes muy fuertes, ¿no? Y hay que tratar de resetear esas imágenes. Y ese es el mensaje más potente que uno le puede dar a una persona. ¿Okay? Bueno, ¿preguntas? No. Démosle la vueltica a la hojita. Sigamos con los quizzes. ¿Te tienes que ir? Con la profesora Claudia, creo que ya salió. Okay. Entonces, revisa, si no, hagamos un quiz cortico. Pregunta uno. Sí, ahí por detrás. Por detrás de... Ah, no, tú no tienes examen. Hágale por detrás. Pues póngale acá su nombre. Hágale por detrás y póngale su nombre. Igual están diferentes colores. Uno. La OA, o sea, osteoartritis o la artrosis, la OA más frecuente en mujer es, y en hombre es 2. ¿Cuáles son las alteraciones más frecuentes en la OA? Alteraciones funcionales. La OA puede estar correlacionada con procesos de cardiopatía. Justifica. ¿Por qué cree usted que la tercera? ¿Por qué usted cree que la OA puede ser un factor de riesgo para la enfermedad cardiopulmonar o enfermedad cardíaca? ¿Por qué? Ya, eso es todo.
poner o ya estamos todos listos? Yo somos dos porque son no, después uno lo digo. Ok, bien, buenísimo.